vamos a ver más adelante, pero los vamos a ver hoy también, ¿sí? Para ya ir anticipándonos, ¿sí? Y de paso que les sirva a ustedes dentro de su transformación, para saber justamente a lo mejor con qué suplemento mejorar. Si ya vas un mes trabajando en tu dieta, o ya vas varias semanas y dices, ya creo que me estanqué un poquito, necesito mejorar, ¿qué más? ¿No es cierto? Importantísimo aquí, todos ustedes, ¿sí?, tienen que dominar el fundamento técnico, ¿sí? ¿Cuál es la parte técnica de todo esto? Si tú te pones aquí al frente, por ejemplo, les pones a trabajar saltitos. Por ejemplo, vamos aquí a trabajar entre, ¿cómo te digo?, como hacer una clase, ¿sí?, de cómo darle más valor a lo que haces, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé si les ha pasado, no es lo mismo que tú des un tipo de... No es lo mismo, por ejemplo, que el profe de educación física haga el mismo ejercicio que viene a lo mejor, pongámosle nombre y cara, que venga Mourinho o Guardiola y te haga el mismo ejercicio, ¿sí? Todo es en base a lo que, cómo lo digas, cómo lo defiendes, cómo lo fundamentas, ¿ok? Y no es en el sentido de hacerles querer caer, ni mucho menos, sino aprender a mejorar, aprender a valorar un poquito más lo que hacemos y darle el sentido, porque todo se puede engranar, ¿sí? Lo importante es que sepamos cómo y defendamos bien justamente lo que también hacemos, ¿no? Vamos, compañero, cuéntanos un poquito la explicación de su entrada en activación, a lo mejor. ¿Cómo le damos usted? ¿Qué hicimos hace un ratito? Lo que usted dirigió. Un poquito primerito de... Por favor, póngase de pie y O sea, un poquito de calentarse primero, activar los músculos para después realizar un poquito de estiramiento, elongación. Importante aquí, pregúntenle al compañero cositas de lo que él hizo, para qué sirvió tal cosita y demás, ¿sí? Para justamente ir aquí construyendo un poquito de conocimiento y que vayamos ganando, ¿sí?, conocimiento sobre la actividad. Vamos, ¿preguntas de ustedes? ¿Para qué sirvieron los saltos? Para seguir después de la elongación un poquito más, activando más los músculos del estiramiento. En este caso, por ejemplo, te voy a hacer algunas preguntitas, ¿ok? ¿Por qué solo escogimos activación de la zona media en este caso? Porque hicimos rotaciones, estiramientos laterales, pero fue prácticamente zona media, zona alta. Nos faltó a lo mejor algo de piernas, de cuello, no sé. Tal vez, ¿por qué te dirigiste solo ahí? Será por el momento que estamos aquí con los compañeros, que no lo tomé en cuenta eso. En este caso, tal vez lo pensaste mucho antes de hacer, o simplemente dijiste, bueno, voy a hacerles alguna cosa para que... No, en verdad no lo pensé mucho. Importante aquí, ¿sí? No. Lo mismo que el compañero hizo, pero tratando de mantente ahí, ¿sí? Tratando de mejorar esto, ¿no es cierto? Ahora, asimismo, cuando a ustedes les pueda pasar y alguien justamente tal vez los quiera sorprender y demás. En este caso, a lo mejor vimos que solo hicimos un trabajo prácticamente de zona media, ¿sí? Caderas laterales, ¿sí? ¿Cómo lo podemos defender esto? Porque justamente estamos sentados. Cuando tú estás sentado, ¿qué es lo que más trabajas? Zona media, ¿no es cierto? Core, ¿sí? Entonces es importantísimo que esa parte esté muy activada para que no estés encorvado, no te estés durmiendo, ¿sí? Es importante trabajar esa parte. La parte de los saltos, a lo mejor, ¿para qué? ¿Sí? Justamente te ayuda a activar un poco la coordinación. Entonces, porque no saltas por saltar, ya tiene que la mente estar pilas, saber dónde caigo, si es a la derecha, a la izquierda. Entonces te pone un poquito más atento, ¿no es cierto? Bien, entonces puedes justamente ir trabajando de otra forma, a lo mejor, y si no lo piensas mucho, no está mal, ¿ok? Pero es importante que por lo menos te defiendas adecuadamente. Y a la mayoría les puede pasar, y seguramente les pasará. Porque saben que muchas veces en el trabajo, pues, a veces uno es más sabido que el otro. Entonces eso es importante. Si tú haces un curso, en este caso, ¿qué han ganado de momento con este curso? ¿Qué les ha aportado? Ya estamos en la mitad más uno y estamos, cuarta clase. Conocimiento. Ya, conocimiento, pero ¿qué más? ¿Seguridad? A lo mejor. ¿Qué más?
¿Qué más? Vamos ahí, trabajemos mejor. ¿Sí? Yo quiero verles muy diferentes de la clase 1. Experiencia. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Experiencia, ¿qué más? Autoestima, chévere, ¿qué más? Confianza. Confianza, ¿no es cierto? Muy bien. Tal vez, compañeros han llegado, ¿qué te ha aportado el curso? Más que todo, o sea, podernos defender con el conocimiento que vamos adquiriendo y despejar ciertas dudas que teníamos. Ya. Entonces, digamos, tenía alguna duda en que sea en preparación de niños, no sé, pues, ya con los conocimientos que se tienen, estoy más seguro. Seguridad. Ya, perfecto, eso está muy bien. Yo tenía una consulta, y, o sea, para el tema este de activación y todo, es recomendable primero hacer una lubricación. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante, siempre es importante. ¿Sí? En este caso, sobre todo si estamos en clases. ¿Sí? Por favor. Toma asiento, ahora sí. En este caso, cuando estamos en clases, es importante. Por ejemplo, si quieres hacer, llamémoslo así, preparación física para la atención, para mejorar la atención, para captar un poco mejor el entendimiento. ¿Por dónde empezaríamos? Hagamos un consenso aquí. ¿Qué haríamos primero? Lubricamiento del cuello. Un poco de lubricación está bien, ¿sí? La articulación, sobre todo desde el tronco para arriba, no olvidarnos del cuello, que es importante, hombros, ¿sí? La posición, la postura, ¿sí? Si no se va desde arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿por dónde empiezo? Importante irlo en orden. La verdad, que no importa mucho si es que empiezas por el centro, pero lo importante es que lo hagas completo. Ahora, que durante la práctica se te va a hacer difícil, hice esto primero, lo otro después, a lo mejor se te escapa algo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo sentaditos, ¿sí? Les voy a hacer ahora una activación un poquito a lo mejor más completa, ¿sí? Vamos a ir sentados. Por favor, vas a poner los brazos de frente hacia la mesa, palmas justamente sobre el escritorio. Muy bien. El primer movimiento que vamos a trabajar es un poco de lubricación, ¿sí? Cuello, izquierda, derecha, ¿sí? Lo normal. Sí, que las orejitas traten de topar un poco los deltoides, ¿sí? Vamos, 3, 2, 1. Empiezo a trabajar rotaciones en hombro, ¿sí? Hacia atrás. Muy bien, muy bien. Las manos aquí. Excelente, porque te va a ayudar a que muevas más las escápulas y tengas mejor postura, no te jorobes. Muy bien. Ahora, lo que yo tengo aquí, voy a tratar de juntar las escápulas de atrás, ¿sí? En este caso, ¿sí? De esta forma, para empezar, la activación siempre está aquí, ¿no? Manos aquí, sobre su mesa, excelente. Trabajan las escápulas, vayan sintiendo que se empiezan a activar músculos que a lo mejor estaban ahí descuidados, se están desenvolviendo un poquito. Junta las escápulas son estos huesitos, junta los huesitos. ¿Sí? ¿Estás aquí? Sí. Junto, regreso, junto, regreso, junto, regreso. Muy bien, juntas, regresas, muy bien, juntas, ¿sí? Junto y extiendo, junto y extiendo. Muy bien. Ahora, ahí mismo, ¿sí? Que hemos hecho un poquito de activación, ¿sí? Te mantienes acá y vamos a trabajar hasta arriba, ¿sí? Movimiento, perfecto, bien, muy bien, vamos, contamos 10, bien, 5, dale, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Ahora, les voy a dar algo chévere para que truenen un poco los que no han lubricado durante el proceso. Me van a seguir. Lo voy a poner con la silla adelante. ¿Sí? Acá. Todos tenemos la silla, ¿no es cierto? Facilito. Nos ponemos un poquito más atrás con la silla para tener un espacio cómodo. Perfecto. Bien. Una mano, ¿sí? Atrás, ¿sí? A la altura de la orejita, ¿sí? Voy a tratar de topar con mi codo, ¿sí? La rodilla diagonal, de esta forma. Subo acá, ¿sí? Voy aquí. Y vas, cuentas 10, ¿sí? Entonces ya empiezas a trabajar un poco de fuerza, ¿sí? Un poco de funcionalidad, ¿sí? Es un poco difícil,
subes y vas. Completo 10, vamos con el otro lado, ¿sí? Cambio. Sube. Y acá. Muy bien. Excelente. Completo, justamente las 10, bien asentados los pies, ¿sí? Sin levantar y estar en puntas. ¿Sí? Mi brazo totalmente estirado, diagonal, ¿sí? Por la parte externa de mi rodilla, ¿sí? Bajo y estiro lo que más puedo, ¿sí? Excelente, y me quedo ahí, ¿sí? Excelente, bajo, ¿sí? Estamos estirando bien esa espalda para que dejemos a usted a diapositiva. Cambio y voy al otro lado, ¿sí? Y bajo, mucho mejor. Está muy bien, ¿sí? Van a sentir un trabajo justamente de la espalda, ¿no es cierto? Entonces ahí se va estirando. Eso es justamente donde se pone tenso cuando se estresa, ¿cierto? Claro. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Afloja un poquito, ¿sí? No mucho, porque el compañero de atrás está aquí. Afloja suave, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Excelente. Siempre es importante que cuando termines una actividad, ¿sí? Cuando todo el grupo ha estado colaborando, siempre lo celebres, porque eso tiene un tipo de reacción motivacional. Entonces, lo han hecho bien, ¿no es cierto? Se sienten bien. ¿Cómo estamos? Excelente, ¿no es cierto? Un aplauso para ustedes. Me gustó. ¿Sí? Puede ser que se te escape algo, porque a lo mejor, dependiendo del objetivo, ¿sí? Puedes aumentar más cosas, puedes disminuir incluso, hacerlo más sencillo, pero lo importante es de que sea bastante completo, ¿sí? Entonces, trabajar justamente la zona que tú quieres. En este caso, hemos hecho un ejemplo súper sencillo para atender un poquito mejor, estar más pilas, ¿sí? Despertarnos, estar más activados. En las grasas, ¿sí? Estamos haciendo un recuento de todo lo que hemos hecho para justamente ya tener claros los conceptos y a partir de eso que no tengamos ya confusiones, en este caso con la suplementación, con el preentreno, con el postentreno y todo esto, ¿no? Bien. Las grasas aumentan la palatabilidad. ¿Por qué son tan ricas las cosas que tienen azúcar y grasas? Porque son sabrosas para nuestro paladar. Entonces la palatabilidad es del gusto, o sea que es más rico, ¿no es cierto? Todo lo que tiene grasa por lo general está bueno, ¿no es cierto? El requerimiento energético. Quienes están haciendo ya su dieta están empezando justamente a querer cambiar. Cuando empiezan a hacer los macronutrientes, la división, ¿sí? Necesitamos que el requerimiento lo alcance, o sea que llegues a hacer las 1200, 1600, 1800, ¿sí? 2000 incluso algunos. Sí, es importante. El abastecimiento de energía en ejercicios prolongados. ¿Quién de aquí está practicando ya más de una hora su ejercicio? Ajá. ¿Quién más? ¿Quién está haciendo por lo menos una hora y media, 2 horas de ejercicio? Sí, unas 2 horas. ¿Y qué es lo que notas cuando estás haciendo como 2 horas de ejercicio? Que empiezas a bajar. ¿Qué zona? ¿A bajar, perdón? ¿En qué zona empiezas a afinarte? ¿En qué zona empiezas a bajar? Principalmente donde tienes más grasa. ¿Sí? Puede ser espalda, pecho, cintura, ¿sí? Pero ahí es donde empiezas a afinarte. ¿Sí? Entonces, justamente el abastecimiento de energía en ejercicios prolongados. Haces un ejercicio largo, de larga duración. Las personas que en este caso tal vez tengan obesidad, aquí, pues lo van a notar muy bien hacer ejercicios de larga duración porque esa grasita se va a empezar a mover. La subutilización de vitaminas liposolubles, importantísimo. En el rendimiento está, ciertas vitaminas son fundamentales, vitamina D, vitamina E, son de las más fuertes y estas son vitaminas de la grasa, ¿sí? No las encontramos disueltas en agua, sino solo las tenemos en la grasa. Los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Tenemos aquí ciertos ácidos grasos, ¿sí? Importantes, por ejemplo, como cuáles.
¿Qué ácidos grasos son importantes? Los omegas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor de los omegas? 3. Perfecto, ya tenemos un buen consenso ahí, ¿eso está claro? Muy bien. Ahora, respondiendo a esta pregunta, ¿qué creen ustedes? Atención ahí, por favor, ¿no? ¿Cuál es la práctica nutricional ideal para un óptimo rendimiento y salud? El balance me comenta aquí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Alto para los compañeros. La correcta distribución de los nutrientes. Bien. ¿Qué más? El horario también de la alimentación. Horarios. Bien. Aquí, realmente, a esta pregunta responde simplemente la individualización. ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien. Tienen ya fundamentos, eso es importante. ¿Sí? Quiere decir que ya lo están haciendo. O sea que ya estamos ahí. Bien. También el tiempo de descanso, porque hay futbolistas profesionales que tienen mala, casi no duermen. Entonces, eso también que viene de parte del rendimiento que no hacen bien. Tiene la alimentación bien, es bueno, pero también nosotros el cuerpo necesita un tipo de descanso de horas determinadas para poder funcionar bien. Sí. Correcto, pero estamos hablando de momento de nutrición, ¿de acuerdo? O sea, está bien, justamente, ya podremos andar en temas de entrenamiento y todo eso más adelante. Bien, ahora para justamente escoger bien el alimento, esto debo tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos, por favor, me van a ayudar a leerlo desde aquí. ¿Sí? Vamos a cambiar el número 1, el número 2, tipo y subtipo de nutriente. 2, cantidad de cada nutriente. 3. Combinaciones de nutrientes. Momento de ingesta respecto al entrenamiento. 5. Frecuencia de las ingestas. Bien, en este caso, dependiendo de cada una, esto es importantísimo porque según esto yo armaría la alimentación, prácticamente. ¿Sí? Entonces vamos ya viendo, por ejemplo, el tipo y subtipo de nutriente. ¿Qué vemos, por ejemplo, los carbohidratos? A veces hay carbohidratos que tienen también un alto valor proteico, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles? Las lentejas, normalmente los granos, ¿sí? Granos secos. Entonces, si es que en alguna parte necesito, por ejemplo, mucha cantidad de proteína, meto tal vez este tipo de carbohidratos que tienen un subtipo de proteína que está bastante bien también y me ayuda a reforzar y a lograr el objetivo. Clave de la ingesta previa al ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajarlo desde aquí. Vamos a poner número 1. No proveer suficiente líquido para mantener la hidratación. 2. Alto contenido de hidratos de carbono para una correcta mantención de la glucosa sanguínea. Moderada en proteínas. Baja en grasa y fibra para facilitar el vaciamiento gástrico y minimizar el malestar gastrointestinal. Estar compuesta de alimentos familiares que sean bien tolerados por el atleta. Bastante bien, ¿no? Mejor. ¿Qué les recomiendo acá? Ya empezamos a hablar de preentrenamientos, ya lo habíamos visto de cierta forma. Ahora, yéndonos justamente en esta parte, ¿qué creen ustedes que es lo fundamental en macronutrientes que debe estar antes del ejercicio? Consensuemos. ¿Grasas, proteínas o carbohidratos? ¿Qué como antes de entrenar? Carbohidratos, ¿cierto? Si es que hiciera tal vez pesas y todo esto, fuerza, ¿qué más metería? Proteína, ¿cierto? Simple. ¿Sí? Vamos ahí justamente desde el final. ¿Sí? Con Carlos, empieza el primer párrafo y vamos con el compañero de lado. Reemplazar las pérdidas de fluidos y brindar los carbohidratos suficientes para mantener estable el nivel de glucosa sanguínea. Sí, este aspecto es especialmente importante para eventos de resistencia que duran más de una hora, cuando los atletas no han consumido adecuada cantidad de alimentos y o fluidos en forma previa al ejercicio y cuando la actividad se realiza en un medio ambiente extremo, con calor, frío y altitud. Okay. Aquí es importante ya empezar a individualizar, no es lo mismo, en este caso hablamos de fútbol, jugar justamente en la costa, ir a jugar a lo mejor en Bolivia,
jugar en la sierra, a lo mejor, por ejemplo, estilo en el estadio de Muscuruna, que es el más alto que hay acá, ¿sí? Entonces cambia un poco la estrategia, ¿sí? Porque hay que individualizar dependiendo todo eso, ¿no? Bien, ahora después del ejercicio, ¿sí? Vamos con Gary, empiezo, ¿sí? Primer párrafo, compañeros. Aportar una cantidad adecuada de fluidos, electrolitos, energía e hidratos de carbono para reponer el glucógeno muscular y asegurar una rápida recuperación. Ingesta de carbohidratos durante los primeros 30 minutos posteriores y luego de cada 2 horas durante 4 a 6 horas. Será adecuado para responder el glucógeno utilizando durante el entrenamiento o la competición. Proteínas para proveer aminoácidos para reparar y construir el tejido muscular. En este caso, ¿no es cierto? ¿Qué vamos viendo? Consensuando. ¿Qué es lo que necesitamos? Prácticamente. Vamos viendo ya una parte de hidratación. ¿Sí? En la hidratación, ¿qué es importante? ¿Qué creen ustedes? Líquidos y qué más, ahí están. Electrolitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los electrolitos? Sodio, ¿qué más? Potasio. Bien. ¿Qué más? ¿Con qué debo reponer? Proteínas, carbohidratos, grasas. ¿Sí? Importante, ¿cada cuánto? Durante los primeros 30 minutos, importantísimo. ¿Qué pasa si es que no comes? Correcto, ¿sí? No empiezas a reponer. ¿Qué pasa si es que se te fue, no sé, no llevaste dinero, no tienes comida? Lo haces a las 2 horas. ¿Será igual? No, es cierto. Ya baja un poco la absorción. ¿Sí? Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta desde lo que terminas el entreno, máximo hasta unas 30 minutos, y después ya, digamos como tarde, la respuesta tardía de 2 a 6 horas. ¿Sí? Bien. Una pregunta. ¿Es verdad que es malo tomar, por ejemplo, mucho Gatorade porque tiene electrolitos si no realizo una actividad física? Por supuesto, porque no estás gastando. Si es que tienes reserva y sigues llenando tu reserva, ¿qué va a pasar? Te engordas, ¿no es cierto? Si es que tienes electrolitos, o sea, si no has sudado y te metes más sodio, más potasio, ¿qué vas a hacer? Te vas a hinchar. Encima las calorías. Claro. Sí, o sea, ya no es necesario. ¿Sí? Por eso es importante evaluar, saber qué. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, el equipo que va de la sierra que va a jugar en la costa, el tema de hidratación es importante antes del partido. ¿Y qué tiempo antes? De aquí depende, ¿por qué? En este caso, por ejemplo, hay que ver de dónde viene el jugador. Por ejemplo, puede ser, por así decirlo, si es que tengo un equipo que juega en la sierra, pero la mayoría de futbolistas de mi equipo son de la costa, ¿sí? Que han venido acá, es relativo y hay que individualizar. Puede ser, por ejemplo, normalmente el club concentra un día antes ya. Desde un día antes puedes empezar a hacer carga de líquidos para que llegues bien al partido, llegues abastecido 100% y los deportistas no se deshidraten durante el encuentro. ¿Sí? Pero ya depende. En nuestro campeonato te das cuenta que tenemos casi la mitad de los equipos son de la costa, la mitad de la sierra. Es un campeonato mixto. A los de la costa les cuesta más jugar en la sierra, por supuesto, por la altura. ¿Sí? Pero más bien en los de la sierra no hay mucha diferencia. Porque también en la sierra, recuerda, como estamos en el Ecuador, tú juegas al mediodía en la sierra y es incluso tal vez más caliente, ¿sí? En esos momentos de estar jugando, estás a la intemperie, que en la costa. Pero la deshidratación es diferente. Por supuesto, pero es que la deshidratación tiene varias índoles. Puede ser por sudor, por el clima también, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor tú juegas en el sol aquí al mediodía en la costa, digo, en la sierra, ¿sí? Posiblemente te deshidrates muy similar a jugar en Guayaquil a las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Correcto? Claro, porque el sol interfiere un montón y en cambio Guayaquil interferiría el ambiente, ¿cierto? Porque el ambiente es caliente. La humedad. Claro, la humedad y todo esto. Es
¿sí? Aquí importante, vamos viendo guías de ingesta para deportistas, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Recuperar lo más pronto posible. ¿Con qué tipo de carbohidrato voy a recuperar? ¿Sí? En este caso, una recuperación rápida del glucógeno muscular por ejercicio. Esto es importante cuando la recuperación de sesiones es menor a 8 horas. ¿Quiénes entrenan cada 8 horas? En el fútbol no. Así que vamos a la siguiente. ¿Sí? Importante, ¿sí?, tener en cuenta esto. Por ejemplo, en ustedes, ¿sí?, si es que, por ejemplo, están haciendo gimnasio, algún tipo de ejercicio, ¿sí?, tengo, la recomendación es 1 gramo de carbohidrato por kilo de peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa su compañero? 69 kilos pesa el compañero. Sería 69 gramos de carbohidrato, ¿sí?, para recuperar. Si es que la sesión del compañero sería pues una sesión de fútbol fuerte, por ejemplo. En este caso, nos recomienda que esta sesión debería ser cuando la recuperación es menor a 8 horas, ¿sí? O sea, que en esas 8 horas debo recuperarme lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Bien. La comida pre-ejercicio, ¿para qué nos sirve? Principalmente para incrementar la disponibilidad de carbohidratos antes de una sesión de ejercicio prolongado. Justamente lo que te mencionaba, compañero, la carga. La comida pre-ejercicio y la bebida pre-ejercicio, ¿sí?, es importante abastecerte bien dependiendo dónde juegues, ¿sí?, para que estés bastante cómodo. La ingesta de carbohidratos durante el ejercicio. Durante el ejercicio intermitente o de intensidad moderada, ¿sí?, en este caso menor a 1 hora de duración, mayor a 1 hora de duración, tranquilamente aquí que entra el fútbol, ¿qué más? Puede entrar el tenis, ¿qué más puede entrar? El voleibol, ¿qué más? ¿Sí? Posiblemente también el básquet. ¿Sí? Bien, ahí recuperaría justamente entre 0.5 a 1 gramo de kilo de peso por hora. ¿Sí? Eso es importantísimo. Si vamos viendo, para los futbolistas, es que de un rato tenemos ya un nivel medianamente bueno, ese tipo de recomendaciones es la que se buscaría. Si es que trabajamos a largo plazo, ¿cuánto es el largo plazo? No, largo plazo. Si tú estás trabajando para un club, estás trabajando a largo plazo, ¿para cuánto planificas? Para el año. Para un añito, ¿no es cierto? Normalmente el año, ¿qué es? Una temporada. Entonces, sería para un trabajo de temporada. En este caso, ¿quién de aquí trabaja por temporadas? Bien. Cuéntanos a tus compañeros, ¿cómo planificas? ¿Qué nomás debes planificar para la temporada? O sea, se planifica primero los objetivos que tiene el club. Que te escuchan. Perdón. Los objetivos que tiene el club. En base a eso se mide o se evalúa en qué condiciones llegan los deportistas al inicio. Y lógicamente se planifica en qué condiciones va o quieres que termine. Por ejemplo, si hay chicas que, por ejemplo, en el tema de acá, en el tema físico están muy malas, tienen que terminar con un rendimiento mediano o bueno. Entonces, dependiendo de las horas, lógicamente, de entrenamiento a la semana, se planifica cuál es el objetivo en base a la persona y al objetivo grupal. Bien. Dentro de lo que planificas, ¿se cumple? No del todo. ¿Cuánto? Por lo menos un 50%. La mitad más o menos, ¿no es cierto? Aparentemente. Entonces, ahora, esto es cuando tú tienes un grupo de trabajo para trabajar una larga temporada. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en corta temporada y larga? O sea, en general, en un objetivo. Si a ti te contratan para mejorar un club en un mes, ¿qué te pones a hacer? ¿Y qué te pondrías a hacer si tienes que trabajar en un club para mejorarlo en un año a lo mejor? Se fueron, no quedó nadie. A ver,
si es de un mes o un año, me dice. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, o sea, ¿qué te enfocas en trabajar cuando te contratan para que hagas algo simple, o sea, corto, y algo en Resultados de equipo. Correcto, ¿no es cierto? El resultado. Por ejemplo, si te contratan para un mes, esa gente no busca que les arregles su esquema en general. Solamente buscan que les hagas ganar para algo simple, algo rápido. ¿Sí? Y lo otro sería ya un objetivo, digamos, exacto, un objetivo a lo mejor para dejar una escuela, un sistema propio del club, cosas así. Entonces, en este caso lo mismo pasa en la nutrición. Tú puedes, por ejemplo, ustedes son deportistas, los cogí hace un mes. Tengo que ponerlos bien para una carrera en Navidad. ¿Sí? Es corto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No les voy, si es que, por ejemplo, un compañero tiene la costumbre de desayunar encebollado, almorzar siempre un seco y un guarloco, por así decirlo, y después del entrenamiento comerse una fritada, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer ahí? No le voy a empezar a inculcar hábitos desde el principio. Lo que me voy a enfocar es en decirle, a ver, cambiemos a lo mejor, ¿sí? La guatita por un saquito de pollo, cómete menos arroz, y el agua loco cámbiale por un caldo de gallina, ¿sí? O sea, cosas simples, ¿sí? Que lo ideal sería otra cosa, pero me voy empezando a enfocar en cosas simples para darle ya forma y empezar a que tenga un mejor rendimiento dentro de lo que se puede, ¿sí? Lo mismo acá, cuando es a largo plazo, ¿sí? El programa de ejercicio se hace en planificación, una fase de pretemporada, a lo mejor ahí el ejercicio es moderado, todavía no es tan fuerte, ¿sí? Y empieza la temporada moderado, se pone durísimo al último y arrancas un poco cansado, exacto. Vamos por los picos y vamos trabajando ahí. La necesidad diaria de carbohidratos cambia. Cuando habíamos hablado al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan que los carbohidratos los estimábamos en base a qué? Gramos de peso, en base a porcentajes, en base a qué? Cuando haces tu dieta, ¿en base a qué calculas el carbohidrato? Vamos, ¿quiénes ya? Todos han calculado su dieta. ¿En base a qué? Por ejemplo, cuando sacaste las calorías de tu dieta, te tocó hacer cuánto carbohidrato, cuánta proteína. ¿Sí? Sí, pero de esa tasa metabólica, recuerda que tenías que sacar una parte para proteínas, una parte para carbohidratos y otra parte para grasas. ¿Cómo calculas y cómo divides cada parte? Deben tenerlo porque ya lo han hecho. ¿O cómo hicieron? Eso de dividir todavía no. Ya vimos la última clase. Así no lo hicimos tan fuerte, pero ya empezamos. ¿Se acuerdan? Porque en la última clase ya quedamos para que sepan que hacer una dieta. Y para que sepas hacer una dieta ya debes saber cuánto de cada cosa. Ahí teníamos una tabla de alimentos, ¿no es cierto? Ya nos ayudó esa tabla de alimentos. Ahora, les explico un poquito. Las recomendaciones en general para una población estándar es la tabla de alimentos. Simple, muy sencillo. Cuando hablo de deporte, ya no voy a una tabla de alimentos, voy a esto, gramos por kilo de la persona. Si tengo un deportista de 15 años, 10, 8 años, le peso al niño, debo saber cuánto pesa. Pesa 35 kilos, un chiquito. Le voy a dar 5 gramos por kilo de peso al día para que ese chico rinda bien, siempre que esté obviamente en un buen peso. ¿Sí? Le cojo uno de ustedes grande, ¿sí? 50 kilos. ¿Sí? Y trabajo ya en base a eso. ¿Sí? Y ahí debo justamente buscar el alimento que tenga tantos gramos de carbohidrato para encontrar el balance que debe tener. Por ejemplo, alguien de aquí tiene una botellita de algún tipo de zumo, alguna cosa, un Gatorade de ayer, ¿no? Cuando mañana lo pueden revisar. Cómprate un yogur, te dice ahí cuánto tiene de carbohidratos eso. Te dice de azúcares, tiene 20 gramos y de carbohidratos totales te sale 20 más. ¿Sí? 40 gramos de carbohidratos en un yogur de fruta. Si es que a tu deportista tienes que darle eso al día de 5 a 7, te haces ya una idea. Dices, mira, tengo que encontrar
diferentes tipos de alimento que sumen la cantidad. ¿Cuánto sería si le doy 5 gramos de carbohidrato al deportista y el deportista pesa 50 kilos? 5 por 5, 25, 250, ¿no es cierto? 250 gramos para el deportista. 250 es poquito. ¿Sí? Para tener una idea, 100 gramos de arroz, es poco también 100 gramos. 100 gramos pesa tu teléfono más o menos. Eso de arroz, poquito, media taza. Eso tiene 22 gramos de carbohidrato. ¿Sí? Entonces al deportista, ¿cuánto habría que darle? En el almuerzo para completar las 250. Ahí hay que sacar hojita, papel y empezamos a hacerlo. ¿Sí? Eso es importante ahí. En atletas de resistencia, bueno, nosotros no trabajamos con la resistencia porque no hacemos atletas de atletismo, ¿sí? Y en programas de ejercicio extremo, pues es otra cosa, ¿sí? Esto es importante aquí. Dejemos en claro los diferentes momentos de ingesta de carbohidratos en relación a los entrenamientos. Importante. La preparación del deportista a largo plazo y la preparación del deportista en corto plazo, consensuado. ¿Sí? La ingesta antes de los entrenamientos en el largo plazo, ¿sí? En este caso, debe hacerse antes, si se dan cuenta. ¿Por qué? Y en el deportista a corto plazo, horas previas. ¿Cómo defino el antes y el horas previas? Antes, minutos antes, ¿sí? Horas previas, una horita, unas 2 horas. ¿Cómo lo hacen los deportistas normalmente de alto rendimiento? Ellos ya están acostumbrados a comer antes del ejercicio y estar bien, la gran mayoría. O sea, que hacen una comida grande, normalmente el almuerzo a lo mejor 12 del día, si juegas a las 3, a lo mejor a las 12 almuerzas, y previo al ejercicio te comes lo que el nutricionista te lo ponga, qué sé yo, algún tipo de fruta, algún tipo de licuado, algún zumo, algún preparado, alguna cosa. Y juegas y no juegas lleno, sino juegas con la energía suficiente. Eso es importante, ¿sí? Eso cuando el deportista ya es entrenado, es a largo plazo. Pero cuando le escoges a unos chicos para jugar un campeonato, tienes que recién hacerlo horas previas, porque si no van a estar llenos, que les duele, que no corren, ¿sí? Eso pasa. Importante igual, ¿cómo va a ser la carga de los carbohidratos antes del entrenamiento? ¿Sí? La ingesta antes de los entrenamientos, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Para incrementar la disponibilidad de los carbohidratos antes de una sesión de ejercicio prolongado. ¿Cuánto es ejercicio prolongado? ¿Cómo le definíamos? Mayor a 1 hora, ¿sí? Menos de 1 hora es un ejercicio corto, ¿sí? La preparación de deportista en el corto plazo. La ingesta debe ser horas previas y debe ser justamente de 1 a 4 gramos consumidos ya antes y, en este caso, en las horas previas, y en este caso de 1 a 4 horas antes del ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, ¿quiénes de aquí juegan fútbol el fin de semana? Cuando juegas fútbol, normalmente comes ¿con qué tiempo de anticipación antes de ir a jugar fútbol para jugar bien? 2, 3 horas. 2, 3 horas, ¿cierto? Por lo menos. Esto te incluirás en el deportista a corto plazo, ¿cierto? ¿Sí? Porque no tienes justamente una constancia. Puedes venir haciendo eso años, pero eso no te convierte en un deportista de largo plazo. El deportista de largo plazo es el que tiene la planificación y ya sabe lo que va a hacer todo ese año, por lo menos. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Vamos a irlos leyendo, ¿sí? Por favor. Empezamos contigo. Cada punto. Alimentos ricos en hidrato de carbono, complejos y simples, pero siempre con fibras. Y ricos en vitaminas y minerales. Según el tiempo que pasa respecto al horario de entrenamiento, se debe tener especial cuidado con el proceso digestivo para asegurar que la digestión no esté realizando durante el entrenamiento. Los hidratos de carbono deben estar disponibles antes de entrenar. Después del entrenamiento se debe priorizar alimentos sin azúcar libres de vitaminas y minerales y cerca del entrenamiento si se puede evitar mejor. Muy bien. Excelente, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo hablo de hidratos de carbono disponibles, ¿qué entienden ustedes?
¿Qué crees que es un hidrato de carbono disponible? ¿Cuándo un hidrato de carbono no es disponible? Correcto, ¿sí? ¿Qué tipo de hidrato de carbono? Por favor, compárteles, para que se enteren. Es disponible cuando es fácil de asimilar para el cuerpo. ¿Sí? Ahora todos, chicos aquí, pilas. Cuando el hidrato de carbono es disponible para el cuerpo, es fácil de asimilar, ¿qué tipo de hidrato de carbono es? Vamos con ejemplos. Dime, ¿qué es? ¿Una papaya? ¿Es un jugo de naranja? ¿Es un Gatorade? ¿Es una avena? ¿Qué es? Todo lo que contenga azúcar, compañero, me comenta acá. ¿Qué más? Se demora, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el azúcar no está mal, eso es, a lo mejor en el grado de entrenador está bien, ¿sí? Pero ustedes también ya están cogiendo clasecitas de nutrición. Debemos irnos un poquito más allá para que sean más técnicos que la mayoría de entrenadores, ¿sí? Entonces, el azúcar se absorbe de inmediato. Si yo te doy ahorita un caramelo, ese caramelo ¿en qué tiempo está en la sangre? 2 minutos, 3, de inmediato, rapidito, ¿sí? En este caso, si te doy la yuca, ¿en qué tiempo está? Tú te comes un encebollado y ¿en qué tiempo se digiere eso? Tarda un poco, ¿no? Tarda un poco, una media hora, 1 hora, 2 horitas, por ahí, ¿sí? Entonces, un hidrato de carbono disponible, pre-entrenamiento, ¿sí? Debe ser un hidrato de carbono que se absorba de inmediato. Cuando el deportista ya es entrenado, ¿sí? ¿Qué se hace? Si el deportista es entrenado, ¿sí? El deportista tiene capacidad de carga, o sea, puede estar un poco medianamente lleno, ¿sí? Medianamente lleno, y puede moverse, sprintar, saltar sin tener mayor molestia, porque eso lo ha hecho ya años, ¿sí? Y no le causa molestia. Hay deportistas que a veces se comen un chocolate antes del entreno o del partido, o se comen algo que no deberían incluso, o sea, alguna golosina y así, pero no les afecta, ¿sí? Lo ideal es irnos después con la teoría un poco, ¿no? Pero en la práctica ya se va haciendo otras cosas. Ahora, dentro de todo esto que es el entrenamiento, ya vamos viendo un poco de la nutrición, que son cosas que deben ir de la mano, pero son como unos mellizos, ¿sí? El ejercicio, ¿ustedes qué me dicen? ¿El ejercicio es empírico? ¿Es ciencia? ¿Qué es el ejercicio del deporte? Ciencia, ya. Bien, ¿por qué? ¿Por qué ciencia el ejercicio? Porque el ejercicio estudia todos los movimientos y también va englobado con otras ciencias, no solo... Correcto. Están involucradas, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, un buen deportista normalmente necesita conocer todo eso, la biomecánica, necesita conocer los picos, la planificación deportiva y demás. ¿La necesita o no la necesita para ser bueno? ¿Sí? Sí, porque debería conocer cómo va reaccionando su cuerpo. Ok. Está bien, me gusta que tengan esa apreciación. Eso es importante porque ya ven el deporte desde otra perspectiva y eso está excelente. Ya lo van viendo como técnico, que es el aspecto que ustedes deben verlo. Pero el ejercicio realmente es empírico. ¿Por qué? Porque tú lo haces y haciendo lo vas viendo. O sea, vamos ajustando las cargas. Una cosa es irnos a la teoría, ¿cierto? Pero vamos a hacer, por ejemplo, la planificación que comentaba el compañero. Las planificaciones no se pueden cumplir por diferentes motivos, pero uno de ellos también tiene que ver, por ejemplo, ¿quiénes de aquí vinieron y llegaron el día de hoy? Perfecto. Por eso están medio cabeceando, ¿no es cierto? Mal dormidos, mal comidos, ¿sí? ¿Quién de aquí se vino a lo mejor con un disgusto en casa, a lo mejor hablándoles a los hijos, a la esposa? ¿Sí? No, eso es importante, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente el ejercicio justamente se involucra todo eso, pero se vuelve un poco empírico, ¿sí? Porque hay que ajustar e irlo viendo, preguntarle, ¿cómo te sientes? Ah, mira, no dormí bien, estoy de mal genio, no quiero entrenar mucho, no avanzo, ¿sí? No sé, ayer me bajaron el sueldo, me multaron, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Estás de malas.
no estás al 100% para hacerlo bien, ¿sí? Esto es de sentirse, ¿cómo se siente? Nosotros no somos máquinas, ¿no es cierto? A lo mejor un día vas a jugar espectacular porque te iba viendo la chica con la que estaba saliendo, entonces te luciste, ¿sí? Pero después a lo mejor el otro compañero tuyo es casado y fue a verle la mujer y la novia, y está mal. ¿Sí? Está ahí, no se concentra, exacto, no está bien. Entonces todas esas cosas, ¿qué es el empirismo? Es la práctica. El empirismo es lo que tú haces y simplemente lo haces por practicarlo, no lo haces aparentemente sin método. ¿Sí? Los grandes deportistas, ¿cómo salen? Sobre todo acá, estamos hablando de Ecuador. ¿Cómo sale un buen deportista? Se hizo bueno porque a lo mejor salía a correr y les ganaba al resto, ¿sí? A lo mejor no corría con la zapatilla que debía porque su pisada no era la adecuada, pero con lo que corría les daba a todos, ¿sí? Y más adelante se va haciendo ya más técnico, pero normalmente uno se va desarrollando empíricamente, ¿sí? Los compañeros que están empezando a cambiar su cuerpo hoy por hoy no son levantadores olímpicos, ni pesistas, ni fitness, ni culturistas de competencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Sí? ¿Sabes que voy al gimnasio, estoy levantando pesas? Puede que lo estés haciendo hasta mal, ¿sí? La gran mayoría supongo, ¿sí? Pero están mejorando, ¿sí? Entonces, ¿qué se vuelve eso? Una práctica empírica que te está haciendo bien, ¿sí? Que seguramente te ayudará hasta cierto punto y después de ese punto necesitarás ser técnico, ¿sí? Pero la práctica empírica es fundamental y eso no está mal, ¿sí? Lo malo es de que donde deben ser técnicos en empírico, ahí sí nos fregamos, ¿sí? Porque hay niveles y niveles. Ustedes ya están empezando a tener un grado técnico y ahí es donde justamente deben demostrar, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. Entonces, los hidratos de carbono deben estar disponibles. Esteban, perdón, una consulta que es un poco más del tema empírico que se va manejando. Sí. Por lo general, todos los deportistas del medio estudian la mañana y entrenan la tarde. De todo esto salen de la escuela, de los colegios, alrededor de las 2 de la tarde y entrenan 3 de la tarde. Por ejemplo, en el caso de Ambato. La mayoría van en el carro comiendo, almorzando. Yep. Llegan de una cambiándose y entran ahí. ¿Qué parte es la que se puede minimizar? Porque obviamente es una comida de casa, muchos llevarán la comida de un restaurante y todo, pero es la comida normal que se va dando, o sea, mezcla de todo lo que hablamos. ¿Qué es lo ideal ahí para poder minimizar riesgos y también poder mejorar un poco el rendimiento en el entrenamiento? Bien, importantísimo eso, ¿no es cierto? Prácticamente es la factibilidad, ¿sí? ¿Cómo hacer que se pueda? Aquí depende totalmente de lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de todo esto, ¿sí? Estamos hablando, ya hemos venido hablando justamente, digamos, del ambiente, se podría decir, un poco más normal, hasta las clases anteriores. Hoy nos estamos poniendo más técnicos. Esto ya es, por ejemplo, tema de congreso, a lo mejor tema de un análisis más profundo. Sería, por ejemplo, esto importante, a lo mejor, qué sé yo, quienes siguen el segundo nivel de esto, ya vamos a ir viendo otras opciones, cosas diferentes, un poco más allá de esto, ¿no? Llevar esto a la mesa, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los formativos, juveniles, jóvenes que se entrenan, ¿cómo llegas a ser bueno? Superando las adversidades, haciendo justamente lo que les comento. Uno se empieza a superar haciéndolo. Cuando el deportista está en formación, es un juvenil, no es un profesional, es un amateur, ¿sí? Porque no se dedica a eso, no vive de eso. No hay juveniles. En fútbol, muy pocos juveniles son 100%, a menos que seas tal vez alguna academia de primer nivel, como a lo mejor una Juventus, Real Madrid, Barcelona, que ya tienen otro tipo de esquema, ¿no? Ya los chicos ya realmente de los 16 años ya son profesionales, ¿sí? Pero hablamos de aquí, de nuestro medio. Por ejemplo, aquí en la ciudad, Olmedo, sub-16, sub-17. Todos los chicos son de colegio, o sea, son chicos que van a su colegio
y en su tiempo libre van y juegan en un equipo profesional, pero que tiene su división menor. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Si es que te fuera posible y tienes todas las comodidades, tienes empleada, tus papis te pueden acompañar y acolitar mucho, genial. Le das la dieta a tu empleada, le dices que te haga de esta forma, y tú solo te encargas de comer, ¿sí? Lo ideal en este caso es esto. Esto es aplicable a partir de cierto nivel profesional, ¿sí? En este caso, por ejemplo, date cuenta, en el medio, ¿cuántos profesionales futbolistas hay? Un montón. ¿Cuántos crees que se cuiden? Muy reducido, ¿sí? Incluso ahí te das cuenta que ni los profesionales lo hacen, ¿sí? Pero ahora, ¿de qué depende todo esto? Justamente, ahorita hablando de fútbol, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, en este caso, si hablamos, por decirte, deportes donde tienes que ser muy, muy bueno a edades tempranas, por ejemplo, gimnasia, atletismo, deportes individuales por lo general, esos ya tienes que ser bueno, ya casi profesional, seleccionado del Ecuador o algo así, ya de joven, 15 años, 14, ¿sí? Ahí ya manejas algo diferente. Estos chicos ya se dedican a eso, pasan entrenando en las mañanas, cogen otro tipo de educación en las tardes, o sea, es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede hacer todo lo que se está manifestando, que comas 4 horas antes y demás. Pero si no, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, los chicos, a lo mejor tu hijo juega, lo hace así, supongo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y cómo le va? Bien, ¿no es cierto? Debe jugar bien, debe ser el bueno del equipo a lo mejor y demás. Entonces, aquí vamos a ir viendo esto, creo que lo correlacionamos. En el largo plazo, ¿qué pasaba en el largo plazo? El deportista come como comería tu hijo. Tal vez no lo ideal, pero tu hijo come previo, no lo hace 4 horas antes del entreno. ¿Lo hace cuánto? Una, 30 minutos. Ya 30 minutos antes. ¿Sí? Entonces, si es que él, si la gran mayoría le adaptamos a la fuerza, lo va a hacer. Y juega bien, supongo, ¿no es cierto? O sea, no ha de estar tan mal durante el entrenamiento que le duele el vaso, que tiene que estar. Comerá y sale y juega bien, ¿no es cierto? Claro, que el rato del rato, cuando tú empiezas a ponerle en orden esto, y ya es medio bueno, le despuntas y se hace un atleta espectacular, es excepcional, porque en las adversidades ya era, digamos, destacado. Cuando pones todo en orden, eso funciona de maravilla, ¿sí? Entonces, lo ideal sería esto. Mientras el deportista sigue siendo amateur, lo importante es de que siga, que se mantenga en el nivel y pueda hacerlo como pueda. Tal vez con las recomendaciones nutricionales de decirle a lo mejor, mira, ¿sabes qué? No te comas la sopa, el encebollado porque está con la yuca, pídete el encebollado sin yuca y tómate un jugo jugo natural. Entonces, por así decirlo, ¿no? Si es que fuera así el almuerzo. Entonces, escoge tus recomendaciones, seguramente correrá más, estará más rápido porque está menos pesado. Pero ya se acostumbró a jugar en esas condiciones y ahí va mejorando, ¿sí? Y ahí se va haciendo algunas cositas y lo importante es eso. Ahora, aquí, sí, ven, más o menos, poquito. ¿Bien? Aquí nos da a entender lo siguiente. Vamos viendo ahí abajo una regla donde están minutos, ¿sí? Esto es cuando uno hace ejercicio, ¿sí? Recuerden cuando han hecho los enjuagues bucales, ¿sí? Los enjuagues bucales, pero del ejercicio. Hay equipos, por ejemplo, que te dejan, los toma todos a la banda. La gente, cuando necesita, se acerca, bebe, pero no se traga, solo hace un enjuague y escupe, ¿no es cierto? La gran mayoría de futbolistas en un buen nivel ya sabe esto, ¿sí? Porque es un deportista que no se deshidrata mucho, o sea, no siente la necesidad de beber, simplemente de coger la energía del carbohidrato, ¿sí? Simplemente hace unas gárgaras y escupe, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí cuánto de carbohidrato necesitas, dependiendo cuánto dura el ejercicio. Abajo vemos justamente una regla, ¿sí? Un poquito tenue, ¿no? De 60 minutos, hasta los 60 minutos. Si tu ejercicio dura hasta 60 minutos, puedes hacer justamente pequeñas cantidades de enjuagues bucales. O sea, mientras estabas jugando, tal vez el primer tiempo,
puedes acercarte a la banda y hacer esto, ¿no es cierto? Para mantener el abastecimiento de energía, que no sientas que te estás cansando, que no estés débil. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta empezar el segundo tiempo? 60 minutos. Porque son 45 más los adicionales más 15, ¿sí? Tienes 60 minutos por lo menos. Arrancas la segunda parte, te tocan 45 más. ¿Cuánto suma ya? 1 hora, 45. ¿No es cierto? Eso sin alargue, sin nada. ¿No es cierto? Hablando de profesional. Entonces, ahí nos iríamos acá. 60 minutos a 2 horas. Hasta esas 2 horas, ¿cuánto necesitas ingerir de carbohidratos? ¿Qué nos dice ahí arriba? 30 gramos, aquí ya no es por kilo de peso ni nada, solo es 30 gramos por hora. Sí, lo ideal. Ahora, en el fútbol tenemos cambios, ¿sí? Y dependiendo del torneo, las reglas que tenga el torneo. Cuando hay cambios, ¿qué se hace? ¿Sí? Tendrás jugadores que jueguen 1 hora y otros que entrarán y jugarán media, ¿no es cierto? Bueno, pero la gran mayoría del equipo, ¿sí? Sobre todo por lo menos unos 8, 9 jugadores, ¿sí? Estarán todo el partido. Entonces hay que darles a ellos 30 gramos de carbohidrato por hora. Cuando entran justamente al vestuario, ahí es importante que consuman algo, porque tienes unos 10 minutitos para asimilar y salir. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ahí juega mucho la técnica también. Se han dado cuenta que muchas veces ciertos equipos, ni bien empieza el partido, atacan y son muy intensos, justamente para tratar de desequilibrarlo. La gran mayoría de equipos, ¿qué es lo que hacen? Si hablamos ya de profesional y tienes recursos y todo, tienes un nutricionista deportivo, tienes el médico y todo esto. Hasta salir, normalmente tú llegas y ¿qué es lo que procura el club? El profesional en este caso. Que salgas abastecido, que salgas bien. Por ende sales un poco lleno, o sea, sales medianamente algo pesado, ¿sí? Dependiendo de la técnica que uses, ¿sí? Entonces, al principio el equipo estará todos abastecidos, o sea, todos como en tanque lleno, ¿sí? Pueden moverse bien, pueden correr y demás, pero dependiendo de la táctica del club, ya eso ya se trabaja en estrategia y demás, puede ser que los del otro salgan a lo mejor sin estar tan pesados, por ende un poquito más rápidos, mínimamente, ¿no? Porque el fútbol es corto todo. Entonces, si esas diferencias te pueden ayudar a marcar, te resultó, salió bien. Pero ¿qué pasa si no? Te las comes, ¿sí? Fueron afuera, te las taparon, etc. A los 30 minutos esos jugadores están pidiendo ya abastecimiento. Entonces ahí es importante ya trabajar la técnica y demás. Eso se lo trabaja en conjunto con el técnico, ¿sí? Aquí vamos viendo justamente un poco esto de los enjuagues bucales, ¿sí? Cómo se los debería ir haciendo, ¿sí? Y la concentración que debería tener. Estos enjuagues, ¿qué pueden ser? ¿Qué tipo de bebida pueden ser? Un Gatorade, una leche, un jugo, ¿qué pueden ser? Algo que le ponga. ¿Qué? Gatorade puede ser, ¿no es cierto? Aparentemente, ¿sí? Puede ser una bebida deportiva, por supuesto, ¿sí? A esta bebida deportiva le puedes añadir más cosas, dependiendo. Si solo quieres que te abastezca de carbohidratos, tomarías el Gatorade, darías unas gárgaras, ¿sí? Y las escupes y te estás abasteciendo del carbohidrato. ¿Se acuerdan desde dónde empieza la digestión de los carbohidratos? Desde la boca, por eso funciona, ¿sí? Sin necesidad de que tragues, ¿sí? Ya está funcionando ahí la asimilación. Entonces, vamos viendo, en el fútbol nos es útil hasta los 60 minutos a 90. Ahí justamente habría que dar este tipo de recomendaciones. Bien. El agua de panela. Agua de panela. Bien, no está mal, ¿eh? ¿Sí? Importante. ¿Quiénes de aquí les dan eso a los chicos? ¿Ya? ¿Por qué le dan? ¿Porque es más barato? ¿Por qué le dan? Porque en el club no quieren ponerse para comprar la cola de 3 litros o un Gatorade o un Powerade. Hay entrenadores que no les gusta el Gatorade que se les vende. Hay entrenadores. Sí. ¿Ya? No, más bien prefieren agua para el enjuague. ¿Ya? Y dentro de eso del agua de panela pues, ¿Sí? más caliente. Ahora, ¿qué creen tengo una ustedes? pregunta. Yo hasta un par de años
hacía enduro extremo. Ya. Ya. Ahí sí uno se deshidrata, pero de una manera increíble. Y lo único que me funcionaba era, me ponía el suero oral en polvo, andaba a llevar los sobres, me metía un poco y ahí hacía el enjuague con el agua del cambio. Entonces era lo único que en realidad es como que me daba nueva energía, me rehidrataba sin hacerme pesado. No sé, esa parte. Sí, aquí en los deportes, por ejemplo, en este caso de enduro, ¿sí? Que son deportes máquina, cuerpo, pero también son muy físicos, ¿sí? Son un poco individuales, o sea, no entran en las recomendaciones generales. Aquí estamos teniendo recomendaciones para deportes, puede ser de equipo y aeróbicos, o deportes de larga duración. Cuando hablamos del enduro o automovilismo, cambia un poco ya la técnica, ¿sí? En general, vamos a volver ahora, me gustó, ya vamos a conversar a lo mejor más adelante esta parte. Porque, por ejemplo, en la práctica tengo algunos pilotos que se entrenan justamente en este caso conmigo y también se hace en la parte nutricional. Y hay que, en este caso, trabajarles para que puedan llegar bien. Normalmente, por ejemplo, imagínate en una moto, la posición es esta, prácticamente, y puedes estar ahí 6 horas. Entonces, cambia, ¿no? Claro que en el enduro jalas la moto, te pones de un lado, del otro, hay que hacerle que suba la moto a la montaña, la peña, etc. Entonces, todo eso hay que irlo trabajando. Pero bueno, volvemos al tema. Agua de panela versus Gatorade, Powerade, ¿no es cierto? Sí. Mira, tengo una curiosidad. Me he ido al sector de Montaña a dirigir los partidos y veo que por lo general los equipos de allá preparan jugo de naranja con sal para hidratarse. ¿Qué tan bueno? Vamos a hablarlo. Importante aquí lo siguiente, ¿sí? Cuando yo necesito, ¿qué necesitamos cuando estamos jugando? ¿Qué creen ustedes? ¿El líquido, o sea, la cantidad de agua, o necesitas lo que esa agua te da? Puede ser electrolitos, carbohidratos. ¿Qué crees que es? Desde ahí vamos. Lo que el agua te brinda, ¿no es cierto? Porque en el fútbol no puedes estar pesado. O sea, no puedes tomarte 1 litro y que ese litro apenas te aporte 2 cucharadas de azúcar, por así decirlo. Entonces, a partir de eso, vamos. Hay que, haciendo un análisis, ¿ok? Por ejemplo, el jugo de naranja, ¿sí? Es de fácil asimilación. ¿Y qué tiene? Carbohidratos, ¿no es cierto? Porque la naranja es una fruta. La naranja, ¿qué tiene? Fructosa, azúcar de las frutas. ¿Qué más? Glucosa también, ¿sí? Bueno, que no se llama glucosa, ¿no? Es sacarosa, es un disacárido. La sacarosa es el azúcar de la mesa, ¿sí? Eso es realmente lo que conocemos como azúcar. Glucosa, sí, sola, en alimentos no la conseguimos, ¿sí? La mínima expresión es de disacárido, son mezcla de dos, es una glucosa más, otra molécula de carbohidratos y así, ¿de acuerdo? La fructosa pasa lo mismo, ¿sí? Son disacáridos, en este caso. Pero no, o sea, sí hay, pero por ejemplo, no es que una fruta te va a dar solo glucosa, ¿sí? Por ejemplo, la fruta que te va a dar fructosa, sacarosa, ¿sí? En este caso, claro, si encuentras glucosa, digamos, ya añadido a un producto, pero por ejemplo, una fuente de glucosa, por ejemplo, el arroz no te da glucosa, o sea, se hace a la final dentro del intestino, pero en la lengua no es glucosa, ¿sí? Ahí recién se empieza a absorber. Y dependiendo el tamaño de la molécula, la glucosa es un monosacárido. Disacáridos existen 4. Ya les podría poner ahí en una presentación para entender esta parte. Pero para no desviarnos realmente mayormente de esto, es la concentración. La concentración en este caso, cuando tú compras una bebida deportiva, ¿qué te da? ¿Qué te dice ahí atrás? Eso es azúcar, prácticamente es glucosa, ¿sí? Azúcar te pone, por ejemplo, tantos gramos por los 200 ml que te da. ¿Y cuánto de el análisis de osmolaridad? ¿La osmolaridad qué es? La cantidad de solutos en un... ¿Sí han escuchado la osmolaridad?
La osmolaridad ya tiene que ver mucho con la parte de los minerales, de las sales, ¿sí? Mientras más osmolaridad tiene, mayor concentración de minerales existe. La osmolaridad es la cantidad de solutos, que en este caso serían los minerales, ¿sí? En cierta cantidad de solución. La solución sería el agua, ¿sí? Dependiendo esto, dependiendo la osmolaridad que tenga el producto, la capacidad de hidratarte. Porque, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, aquí, ¿quién se trajo agua nada más? Y se está tomando el agua. Ya. ¿Tiene sed? Si hicieras ejercicio y solo tomas agua, te puedes seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo y te vas a seguir sintiendo seco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua no tiene una osmolaridad fuerte, apenas los pocos minerales que tendrá esa agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, la osmolaridad del jugo de naranja tendrá su osmolaridad porque la naranja tiene algunos elementos minerales también, ¿no es cierto? Pero no es demasiado. Si le añades sal, la sal aumenta la concentración, ¿sí? En este caso, de la solución. O sea, aumenta la osmolaridad. Ahora, ¿quién de aquí, por ejemplo, a veces se ha comprado un Pedialite? Ya. ¿Pedialite para qué te ayuda? Para hidratarte, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué te tomas un Pedialite cuando estás con diarrea y no te tomas el Gatorade o no te tomas el jugo de naranja con sal? O el agua de panela, aparentemente. Porque el Pedialite es de lo más recomendado para hidratarse. ¿Pero por qué es lo más recomendado? Porque tiene más fuerte hidratación. ¿Ya? Porque tiene una osmolaridad exacta primeramente, ¿sí? Bueno, es tan caro también porque ya no es y es medicamento, se lo vende como medicamento, aunque es una solución nada más, pero se vende como y de hecho, profe, es más salado que el Gatorade. ¿No es cierto? Es salado, le sientes una concentración de sales curiosa. ¿Qué es lo ideal justamente empezar a dar ahí? Depende de eso, de la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad, por ejemplo, en este caso, tú compras el Pedialite y te dice Pedialite 60, que tiene una osmolaridad de 60 aparentemente, hay otro Pedialite que tiene osmolaridad de 30, ¿sí? Por ejemplo, ahí se llaman esto de las bebidas isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Sí. Yeah. ¿El Gatorade qué tipo de bebida es? Iso, ¿cierto? No sé si se acuerdan una vez, Tony sacó una que era el Profit, hace añazos, y esa era hipotónica. Y ellos le vendían como que era mucho mejor que los otros, porque siendo hipotónica te hidrataba mejor, con menor cantidad de carbos, pero con una cantidad de sales diferente que hacía que se ingrese mucho más rápido a sangre. Entonces hidrataba mejor que el otro. Entonces aquí tiene mucho que ver eso, ¿sí? Cuando hablamos justamente de tecnicismos y, por así decirlo, cosas simples, es importante, si es que no tienes el presupuesto, que normalmente es el limitante principal muchas veces, ¿a qué voy? Sería en este caso justamente un agua de panela. Es que tú no sabes cuánto, por ejemplo, el agua de panela, cuánto de agua y cuánto de panela. ¿Sí? El jugo de naranja. El jugo de naranja, ¿cuántas naranjas? ¿Cuánto de agua? ¿Y cuánto de sal? ¿Cierto? Ahí lo que medio esté pasable, aparentemente por sabor. No está mal, ¿sí? Pero no es lo mejor. A lo mejor para divisiones formativas, para que estén medianamente bien y no se cansen mucho, pasa. Está pasable. Pero ya hablando del alto rendimiento, ¿qué pasa en el alto rendimiento? Hagan de cuenta que aquí es la entrega del Balón de Oro, ¿ya? Y todos son así cracks. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que uno es mejor que el otro, ¿no es cierto? Y todos están en el mismo nivel, y ahí esas pequeñas cosas hacen la diferencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a lo mejor el deportista que está de este lado es espectacular, tiene una técnica buena, pero se cansa rápido. Y el otro, en cambio, a lo mejor no es tan habilidoso, pero rinde más. Y en el partido, como se juega en 90 minutos, el que rinde más a lo mejor pues está más fresco a los 90 y por eso marca más goles. Puede ser, ¿no? O sea, hablando cosas. Y ahí es importante individualizar. Puede ser que ahí, ¿para quién sería más ideal la hidratación? Para el que aguanta menos y quiere llegar a más. A lo mejor ahí, si le das el agua de panela, no es la mejor opción, ¿sí? Si le das a lo mejor una solución de estilo Pedialite, suero oral, le viene perfecto.
¿sí? Pero ya depende mucho, ¿sí? Mi tarea acá es impartirles esto, dejarles la incógnita, porque a lo mejor, ¿quiénes de aquí son de la costa? Trabajan en la costa. Ya. Porque a lo mejor en la costa, ¿sí? El compañero puede, qué sé yo, el compañero a lo mejor se queda con que el agua de panela es igual al Gatorade. Puede ser, podría, ¿sí? Es una suposición, ¿sí? Pero si es que a lo mejor el nuevo año empieza en un club de más posibilidades, pues se consiguen el sponsor y ya tienen ahí la bebida isotónica. ¿Sí? A lo mejor no es la mejor para todos, pero les viene bien y rinden y juegan bien, ¿sí? Juegas contra el otro equipo, ¿sí? Que a lo mejor y los chicos juegan con los uniformes de la temporada pasada, que no hay recursos, y se hacen el agua de panela, ¿sí? Eso es lo lindo del fútbol, porque ahí no ganas por presupuesto. Aparentemente te da una buena probabilidad, claro, que tengas los mejores, lo mejor, seguramente el resultado va a ser el mejor. Pero muchas veces pasa que juega el equipo de presupuesto número 1 con un equipo de muy bajo presupuesto y empate, ¿sí? Cuando a lo mejor debería haber sido goleado, ¿sí? Entonces, eso es lo lindo que te trae el fútbol, ¿no? ¿Sí? Hay una consulta ¿qué sustancia tiene la panela que hace que se hidrate mejor? La panela tiene azúcar. La misma panela puede ser agua con azúcar, agua con azúcar morena. Es igual, o sea. Sí, agua con miel. ¿Sí? O puede ser zumo de otra fruta. Aquí hablamos de zumo de naranja. Puede ser zumo de sandía. Lo esencial es el azúcar. El azúcar, claro, por supuesto. Pues, profe, y cuando poníamos en la palestra el agua con panela y el hidratante, en realidad, o sea, si ya vemos lo que contienen los hidratantes de la bebida deportiva con el agua de panela, o sea, en definitiva no existe una... Ya vamos a ver, tengo más adelante un gráfico importante para la hidratación. Y se comparan un montón de bebidas y vamos a explicar muchas dudas. Por supuesto, a eso voy. Justamente es que la osmolaridad controla la cantidad de hidratación. Y normalmente eso ya necesita, por ejemplo, ¿qué es lo que te ofrece en este caso un suero oral? Que la cantidad que te brinda esa botella te va a ayudar. Por eso a lo mejor el suero oral cuesta $4 y el Gatorade te vale... Ya inclusive existen los bolitos de Hydra Plus que son muy recomendables para el... Correcto, exacto. Entonces ahí uno puede optar dependiendo, por ejemplo, y ahí tienes que irlo probando. Puedes tener deportistas que por su posición, por ejemplo, imagínate el portero no se mueve mucho, entonces el portero a lo mejor le viene bien agua o le viene bien un poco de jugo de naranja porque no se mueve mayormente, ¿sí? O el agua azucarada, ¿sí? Pero a lo mejor los laterales de ley suero oral, ¿sí? Y a lo mejor los delanteros les das Gatorade, me invento, ¿no? Entonces, ahí uno puede justamente ir siendo más fino, hilando más fino para dar lo mejor. ¿Sí? Bien, ahora. La ingesta de carbohidratos durante el ejercicio dependen de la duración del entrenamiento. A medida que aumenta la duración del ejercicio, aumenta la cantidad de carbohidratos y la fuente de carbohidratos puede ser diferente a lo largo de todo el ejercicio. ¿Sí? Como habíamos visto, de 1 a 60 minutos, un poquito de enjuagues, si es que hay ganas de como consumir algo. Y estas recomendaciones están diseñadas a deportistas bien entrenados, ¿no? ¿Bien entrenados cuándo? ¿Cuándo es bien entrenado? Ya conversamos esto. A ver, compañero Bernaza, ¿cuándo es un deportista bien entrenado? Cuando se cumple todo, en este caso los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Bueno, depende de cómo se esté trabajando. Digo usted, como se habló al principio, hay actividades que son a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Correcto. Hablando de tiempo, ¿cuándo hablo de que es un bien entrenado? Que ha entrenado que, por ejemplo, habíamos visto que hay compañeros que juegan una vez a la semana y lo pueden haber hecho 5 años. Eso los hace
bien entrenados? No, pues solamente ya lo que está trabajando todo es empíricamente nomás. De ahí digo, usted para estar bien entrenado debe tener, como decir, un cronograma de trabajo semanalmente. ¿Desde cuándo? Por ejemplo, tú, mañana te llega un deportista y te dice, profe, yo soy ya profesional. Y claro, tienes que preguntarle qué vienes haciendo. O sea, porque él puede pensar que es profesional, haciéndose una pretemporada de 2 mesecitos y jugando un barrial. Ahí toca, en este caso tú querías hacerle una evaluación para ver en qué estado está. Y según la y hablando ya en el tiempo, si es que lleva entrenando alto rendimiento, en este caso, un deportista bien entrenado, ¿a partir de cuánto tiempo? Consenso. Todos. ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? Menos de cuándo y más de cuándo es bien entrenado. ¿Desde cuándo yo le considero amateur, poco entrenado, ¿sí? O bien entrenado? Porque está en un proceso por lo menos de unos 3 años para ya tener, como decir, una estabilidad en lo que viene trabajando. Dependiendo de las competiciones que he tenido, porque hay deportistas, digamos, en el caso del atletismo, que digamos a una competición un niño de 11 años y resultó bueno a los 3 meses, ya le llevan a un nacional. Ustedes entrenan a chicos, ¿no es cierto? Digamos, de esos chicos, es que es importante esto, siempre que te pongan un ejemplo, ponle cara, ¿sí? Imagínate a tus chicos, ponle cara, hazle cuerpo, ¿ya? Estos chicos que ustedes entrenan, creen que son bien entrenados, o sea que ya están bien entrenados, no quiere decir que sean mal entrenados o hace calificación en si estén bien o mal, sino bien entrenados que, exacto, lleven una preparación ya medianamente grande, larga, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen unos chicos, ¿quién lleva trabajando con el mismo grupo 1 año o 2? Ya, esos chicos de 1 año o 2, ¿crees que son bien entrenados o no? Más todavía les falta. Ya. ¿Cuánto crees que les falta? 2, 3 años más. Ya. 2, 3 años más. Hablamos más o menos de que los chicos tengan por lo menos unos 4 o 5 años entrenados, ¿no es cierto? Importantísimo aquí. Sí, exacto. Hay que valorar. Entonces, correcto. Ahora, importante esto, exacto. ¿Qué pasa si es que hace 2 años el chico era seleccionado de atletismo y ya venía haciendo atletismo 2 años y ahora quiere hacer fútbol porque se peleó con el profe de atletismo? ¿Sí? Entonces, exacto. Ahí se puede valorar muchas cosas. Si es que arranca a los 15 años, desde cero, obviamente no es una persona que está entrenada. Si es que lleva siendo intermitente, no es bien entrenado. Tiene una base, pero no llega a estar todavía en el nivel. Una persona bien entrenada, ¿sí? Principalmente te vas a dar cuenta de lo siguiente. Preguntas básicas para saber quién ya entra en estos parámetros. Tienes que preguntarle un poco sobre su calendario. Si la persona sabe, por lo menos de aquí a 3 meses, qué va a hacer, tiene ya una idea de cómo es su entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, un atleta profesional, tú le preguntas de aquí, hoy estamos en octubre, seguramente un atleta de alto rendimiento, tú le preguntas de aquí qué va a hacer en julio del siguiente año y ya te dice dónde va a estar, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso número 1. Lo otro, tiene bases, ¿sí? Y conocimientos de buenas prácticas nutricionales, en estilo de salud, ¿sí? Y también de entrenamiento, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Y lo vas valorando, lo vas midiendo. En tiempo depende mucho, porque esto depende de la calidad. Puede ser que haya estado 1 año en un centro privado, ¿sí? Haciéndose él, costeándose de todo eso, y en ese año haya aprendido lo que posiblemente pueda aprender en un club, a lo mejor una federación en 5. Entonces ya eso cambia, ¿sí? Entonces eso es importante, porque sí pasa. Por ejemplo, chicos, gente a lo mejor adulta como ustedes, atletas amateur, que venían haciendo a lo mejor trail running de 1 añito, empírico, pero tienen talento, o sea, les iba bien, ganaban ahí de vez en cuando, pero empiezan a hacerse ya un tratamiento a lo mejor deportológico, nutricional, preparación física, el coach y toda la cosa. ¿En qué tiempo esos señores empiezan a ser bien entrenados? ¿Sí? Puede ser ya en 1 año tranquilamente, 6 meses, 7. Ya cuando empiezan a tener un rendimiento bastante destacado, y tienen sobre todo ya otro tipo de escuela, donde ya empiezan a valorar
como base la nutrición, como base la biomecánica, como base la deportología, como base muchas cosas. O sea, ya es un atleta que tiene otro nivel. Ahí sí, ya es un atleta entrenado. ¿Sí? Ahora, bien, vamos a andar un poquito más rápido. Ya vimos justamente la recuperación, que es lo que se necesita, ¿no es cierto? Quiero ir ondulando un poco más acá. Bien. Acá. Ingesta de carbohidratos según tiempo transcurrido entre sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Estos son tipos, por ejemplo, para que lo conozcan y diferenciemos bien. ¿Sí? Sesiones de entrenamiento, en este caso, pues para fondistas, ¿no? Vemos ahí el ejemplo de un ciclista. ¿Cuánto tiempo hace un ciclista en ruta? Aquí me meto unas 3 horas. ¿Cuánto? Estas son herramientas un poco más complejas, las vamos a ir viendo mejor en el siguiente nivel. Bien, aquí importantísimo esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer con la parte justamente del alcohol? En la parte del entrenamiento y el alcohol. Cuéntenme de aquí a lo mejor. ¿Quiénes de aquí juegan? A lo mejor sus amigos, después del partido sacan una java o se apuestan la java misma. Eso pasa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿qué crees, Carlos, con el alcohol y el ejercicio? Que juega mejor. Si tú tienes un pésimo componente para combinarlo con el ejercicio. Bien, ¿qué creen los demás con el alcohol y el ejercicio? Existen riesgos también, por ejemplo, al jugar chuchaqui, digamos así, y meterse una intensidad bien grande en el fútbol y con un cuerpo que no está bien. ¿Y cómo explicamos a veces, por ejemplo, lo de Ronaldinho, que dice que él tenía que salir una noche de fiesta, al siguiente día llegaba antes del partido, él no concentraba prácticamente con el equipo, llegaba y hacía lo que hacía? ¿Qué pasa ahí? Sí, rinden por un tiempo, pero luego ya su estado puede físico ser, cae. ¿cierto? O sea, puede ser que a lo mejor la parte psicológica del futbolista que llegue medianamente chuchaqui, mal dormido, esté relajado y a lo mejor no sienta toda la presión que a lo mejor sientes cuando estés, ¿qué te digo? A lo mejor al 100%, ¿no es cierto? Puede ser una parte anímica motivacional. Pero hablando desde la parte nutricional, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Justamente, la ingesta de alcohol debe ser siempre moderada. ¿Cuánto es moderado? ¿Cuánto crees que es lo ideal? ¿Sí? ¿Cuánto crees que deberías consumir de alcohol? Es directamente proporcional al carbohidrato. ¿Cómo es esa parte? Cuéntanos, por favor. Claro. Fuerte y claro. Aclárala. Aclara esa jugada, compa. Esa jugada, hermano. Se me parece el centro y cabeceo ahí mismo. Miren, la ingesta de alcohol debe ser siempre moderada. Primeramente, saber cuánto, hasta cuánto es lo mínimo. ¿Alguien ha escuchado recomendaciones de las copas de vino, de cuánto de cerveza? ¿Sí? La copa de vino, a veces dicen 1, 2, ¿cuántos serán? 4. ¿Sí? A 5 cajas. Ahora, ¿qué me dicen de esto? No sé si es que vieron, hubo una entrevista hace poco donde Roberto Carlos salió comentando que antes de que llegue del bosque, justamente estaba un entrenador que duró 3 meses. Y este entrenador, imagínense, como es el Real Madrid, es un club de clase mundial, les quitó en el almuerzo el vino y la cerveza. ¿Sí? Que como ellos a lo mejor en el almuerzo, pues es costumbre en Europa tomarte una cerveza sin problema, o sea, sin las ganas, digamos, de emborracharte, ¿no? Sino de cómo tomarte un jugo. Entonces, ¿qué crees acá? Justamente había pasado, les cuento un poco lo que dice la entrevista. Al principio, en el primer mes les quitó la cerveza. Después, en el segundo les quitó el vino y en el tercero marchó el técnico. Desmotivó al equipo ese, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué crees que pasa? Costumbre. Ya los jugadores no se concentraban en
el juego, si soy, ¿por qué hizo eso? Estaban molestos, dices, ¿no? ¿Ya? La cabeza como que la ley lo quiten, ¿no? Por eso, hay veces, como usted mismo dice, se hace psicológico. O sea, son etapas que usted llega, por ejemplo, usted está jugando y como quien dice ingiero una cantidad de alcohol y me siento mejor. O sea, se hace como psicológico.